La medicina es, por definición, el arte de curar. Es un pacto de confianza sagrado, una entrega de la vulnerabilidad propia a manos de quien posee el conocimiento para aliviar el sufrimiento. Sin embargo, en los rincones más oscuros y asépticos del siglo XX, ese pacto no solo se ignoró, sino que se trituró sistemáticamente bajo el peso de la ambición, la guerra y el prejuicio. Hoy abrimos el archivo 001, Biología corrupta. No vamos a hablar de avances heroicos ni de premios Nobel celebrados en galas brillantes. Hoy vamos a caminar por los pasillos de hospitales que se convirtieron en prisiones y laboratorios que funcionaron como cámaras de tortura. Esta es la crónica del momento exacto en que la ciencia perdió su brújula moral y el cuerpo humano fue reducido a simple material de descarte. La traición de la confianza en el sur profundo, el experimento Tuskegee. Para entender la magnitud de lo ocurrido en Tuskegee, debemos situarnos en el condado de Macon, Alabama, en 1932. Estados Unidos atravesaba la Gran Depresión, pero en el sur, la crisis era doble, económica y racial. Bajo las leyes de segregación Jim Crow, la población afroamericana vivía en una realidad de apartheid de facto, con acceso nulo a la salud básica. En este contexto, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, PHS, bajo la dirección inicial del Dr. Taliaferro Clark, decidió que este aislamiento era la oportunidad perfecta para resolver una duda científica. ¿Era la sífilis diferente en los hombres negros que en los blancos? Clark creía que la enfermedad atacaba más al sistema cardiovascular de los negros y más al sistema neurológico de los blancos. Para probarlo, necesitaba una cohorte de estudio que nunca hubiera sido tratada. Reclutaron a 600 hombres, 399 con sífilis y 201 sanos como grupo de control. El engaño fue meticuloso. Se les dijo que tenían mala sangre, un término que los lugareños usaban para describir desde la anemia hasta la fatiga crónica. Les prometieron tratamiento gratuito, algo inalcanzable para ellos, pero el tratamiento consistía en placebos, tónicos inútiles y aspirinas. Aquí entra en escena una figura fundamental y profundamente ambivalente, la enfermera Eunice Rivers. Como mujer afroamericana y profesional de la salud, ella era el rostro humano del estudio. Rivers era quien los visitaba en sus pequeñas granjas, quien les llevaba comida y quien se aseguraba de que asistieran a las citas. Ella era el puente de confianza. Sin su mediación, los hombres habrían sospechado de los médicos blancos de la ciudad. Mientras tanto, el Dr. Raymond von Derler fue asignado como director de campo. Su enfoque era puramente clínico y deshumanizado, veía a los pacientes como unidades de observación. El momento más oscuro llegó en 1947, cuando la penicilina se convirtió en el tratamiento estándar de oro para la sífilis. Curar a estos hombres habría costado unos pocos dólares y un par de días. Sin embargo, von Derler y sus sucesores, como el Dr. John Haller, decidieron que el experimento era demasiado valioso para interrumpirlo. No solo no les dieron el medicamento, sino que el PHS se encargó de enviar los nombres de los pacientes a los hospitales de la zona y a los centros de reclutamiento militar para asegurarse de que nadie, bajo ninguna circunstancia, les administrara antibióticos. Los observaron morir de neurosífilis, quedarse ciegos, sufrir aneurismas aórticos y perder el juicio. El experimento no duró meses, ni años. Duró 4 décadas. Terminó en 1972, no porque los médicos se arrepintieran, sino porque un investigador llamado Peter Buxton filtró la historia a la prensa tras años de intentar detener el horror desde dentro. Para entonces, 28 hombres habían muerto directamente de sífilis, 100 por complicaciones relacionadas, 40 esposas habían sido infectadas y 19 niños habían nacido con sífilis congénita. El legado de Tuskegee es una herida abierta que aún hoy genera una profunda desconfianza hacia el sistema de salud en muchas comunidades. El horror sistémico en las llanuras de Manchuria, la unidad 731, mientras en Alabama se practicaba la negligencia criminal, en el noreste de China, en el distrito de Pingfang, el imperio japonés construía un complejo industrial dedicado a la muerte, la unidad 731. El arquitecto de este infierno fue el general médico Sid Ishii. Ishii no era un burócrata, era un científico visionario del mal. Convenció al alto mando de que la guerra del futuro no se ganaría con balas, sino con bacterias. El complejo de Pingfang era una ciudad en sí misma, con laboratorios, aeródromos y crematorios. Los prisioneros, capturados en las calles o traídos de campos de concentración, eran despojados de sus nombres y convertidos en maruta, troncos.
En la lógica de Ishii y sus colaboradores, como el Dr. Masashi Kitano, un tronco no siente dolor, no tiene alma y puede ser talado para la investigación. Los experimentos desafían la capacidad de descripción humana. Se realizaban vivisecciones sin anestesia. Médicos y estudiantes de medicina abrían el abdomen de personas vivas para estudiar cómo se propagaba una infección en los órganos en tiempo real, temiendo que la anestesia contaminara los resultados químicos. Si un prisionero moría durante la operación, su cuerpo era incinerado y otro era traído inmediatamente. Ishii estaba obsesionado con la peste bubónica. Criaron millones de pulgas infectadas que luego eran lanzadas desde aviones en bombas de cerámica sobre ciudades chinas para medir su efectividad. Dentro de la unidad, los prisioneros eran atados a postes en campos de tiro y bombardeados con agentes biológicos como antrax y cólera. Otros eran encerrados en cámaras de vacío para observar cuánto tardaban sus órganos en estallar bajo la presión, o eran colgados boca abajo para ver cuánto tiempo tardaban en morir por asfixia. Incluso se realizaron pruebas de congelación lideradas por el Dr. Yoshimura Isato. Sumergían los brazos de los prisioneros en agua helada hasta que se formaba una capa de hielo sobre la piel. Luego, los golpeaban con palos para comprobar si el miembro estaba totalmente congelado por el sonido metálico que producía. Probaron diferentes métodos de descongelación, incluyendo verter agua hirviendo directamente sobre la carne congelada, lo que hacía que los músculos se desprendieran del hueso como papel mojado. Al final de la guerra, para evitar que este conocimiento cayera en manos soviéticas, Estados Unidos, bajo la supervisión del general Douglas MacArthur, pactó con los verdugos. A cambio de los meticulosos registros de Ishii sobre los efectos de las armas biológicas en humanos, se les otorgó inmunidad total. Muchos de estos médicos regresaron a Japón y se convirtieron en decanos de universidades y directores de empresas farmacéuticas. La mente como campo de batalla, el proyecto MK-Ultra. La corrupción de la biología no siempre fue una agresión física macroscópica, a veces, el objetivo era el santuario más íntimo del ser humano, la mente. En 1953, bajo la paranoia de la Guerra Fría y la sospecha de que los soviéticos habían desarrollado técnicas de lavado de cerebro, la CIA autorizó el proyecto MK-Ultra. Al mando estaba el químico Sidney Gottlieb, un hombre que vivía una vida austera mientras orquestaba pesadillas químicas. Gottlieb quería encontrar una forma de borrar la personalidad de un individuo para poder reescribirla. Para ello, reclutó a médicos de instituciones prestigiosas, como el Dr. Ewan Cameron en el Instituto Memorial Allen de la Universidad McGill en Canadá. Cameron desarrolló una técnica llamada conducción psíquica. Su teoría era que, si se rompía la mente mediante electroshocks masivos y comas inducidos por drogas, se podía reprogramar al paciente. Sus pacientes, que a menudo entraban por depresiones leves o ansiedad postparto, eran sometidos a sesiones de electroshocks que superaban en 40 veces la dosis normal. Los mantenían en un sueño inducido por químicos durante meses, mientras debajo de sus almohadas sonaban grabaciones en bucle con frases como "eres una mala madre" o "nadie te quiere". Cuando despertaban, muchos no sabían quiénes eran, habían perdido la capacidad de hablar o ya no reconocían a sus propios hijos. Paralelamente, la CIA ejecutaba la operación Clímax de medianoche. En casas de seguridad en San Francisco y Nueva York, contrataron prostitutas para que llevaran a hombres a habitaciones preparadas con espejos bidireccionales. Allí, se les administraba LSD en sus bebidas sin que lo supieran. Los agentes de la CIA, con vasos de martini en la mano, observaban detrás del espejo cómo estos hombres sufrían ataques de pánico y colapsos psicóticos bajo el efecto de la droga. No había médicos presentes, no había consentimiento, solo la fría observación del caos mental. Uno de los casos más inquietantes es el de un joven prodigio de las matemáticas en Harvard llamado Ted Kaczynski. Entre 1959 y 1962, participó en un estudio psicológico dirigido por el Dr. Henry Murray, quien había trabajado para la inteligencia militar. El estudio consistía en someter a los estudiantes a ataques verbales brutales y humillantes para medir su resistencia al estrés. Muchos analistas creen que este experimento fue el catalizador que fracturó la psique de Kaczynski, quien años más tarde se convertiría en el Unabomber, un terrorista obsesionado con destruir el sistema tecnológico que, según él, esclavizaba al hombre. El costo del conocimiento. La medicina se sostiene sobre un andamiaje ético que es, a la vez, fuerte y frágil. Estos experimentos no fueron realizados por monstruos de ficción, sino por hombres con títulos académicos, financiados por gobiernos modernos y motivados por lo que ellos consideraban el bien mayor.
La bioética moderna, el Código de Nuremberg y la Declaración de Helsinki no son simples documentos burocráticos, son los tratados de paz firmados sobre los cadáveres de Tuskegee, de Penfan y de los hospitales psiquiátricos de Montreal. Recordamos estos nombres, Ishii, von Derler, Gottlieb, no para darles gloria, sino para recordar que la ciencia sin conciencia es la herramienta más destructiva que el ser humano ha creado jamás. El juramento de primum non nocere es nuestra única defensa contra la oscuridad que habita en la curiosidad sin límites.